Ortega Nuere. Ella es directora del Instituto de Estudios de Ocio e investigadora principal del Grupo de Investigación en Ocio y Desarrollo Humano de la Universidad de Deusto. Actualmente es presidenta de ENCAT, que es la Red Europea de Universidades y Centros de Educación Superior en Gestión y Políticas Culturales. Asimismo, es coordinadora del Grupo Europeo de Políticas de Observatorios Culturales e Información y Conocimiento Cultural en ENCAT, con 40 miembros de 20 países. Doctora en Ocio y Potencial Humano, máster en Gestión de Ocio con la especialidad en Gestión Cultural y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto. Completó sus estudios en Londres, en Middlesex y en Westminster University. La mañana de hoy va a comenzar entonces con ella y va a tratar sobre mapas de observatorios culturales en el mundo, retos para un futuro próximo. Vamos a tener como una hora más o menos, ¿no? Y la idea es que, bueno, podamos al final tener un poquito de tiempo para conversar y compartir así entre todos a partir de lo que ella nos cuente. Así que, Cristina, cuando quieras. Muy bien, no sé si funcionaba no, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Que uno cuando escucha una presentación de uno mismo, pues se sonroja. Fundamentalmente soy una investigadora. Soy una investigadora que llevo ya 20 años en la Universidad de Deusto trabajando en investigación en el sector del ocio y la cultura. En primer lugar, antes de empezar con la presentación, ¿no se oye? ¿Sí? ¿Se oye? No, por allí no. A ver, ahora tampoco. Pues hablaré más alto entonces, ¿vale? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias. Las gracias a los vicerrectorados de Extensión Universitaria y especialmente a Antonio Javier González de la Universidad de Cádiz por haberme invitado. Para mí es un orgullo, un placer y no solamente el conoceros, sino también el aprender, estar en este foro con gente que trabaja en el sector y poder seguir aprendiendo. Cuando me llamaron, me solicitaron una presentación sobre los observatorios culturales en el mundo. Este es un tema que he trabajado ya durante varios años, entonces quisiera compartir con vosotros algunos de los resultados de esta investigación que no solamente he hecho yo, sino que también otras personas que trabajan conmigo en observatorios y universidades a lo largo del mundo. La presentación será, como bien decía, un resultado de una trayectoria, no es de una investigación concreta, sino de varias investigaciones. Igual os lo iré comentando a lo largo de la presentación. Me gustaría, en primer lugar, bajo mi punto de vista, establecer cuál es el marco, por qué estamos hablando de observatorios culturales y por qué desde la universidad se investigan. Sentimos curiosidad por el análisis de los observatorios culturales. Todo tiene un sentido y, bajo mi punto de vista, desde comienzos del siglo XXI, con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, se constató que la cultura ya estaba en el centro de los debates contemporáneos de la identidad, de la cohesión social y el desarrollo de una economía basada en el saber. Esto es muy importante. Años después a la declaración, el panorama cultural se enriquece con otros documentos de referencia que centran el debate de las políticas culturales desde diferentes perspectivas. Tenemos la Agenda 21 de la Cultura, de sobra conocida, una estrategia de ayuntamientos para el desarrollo cultural. La Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y, concretamente en Europa, en el ámbito geográfico donde nos encontramos, irrumpe en la Agenda Europea de la Cultura. En la Agenda Europea ya se hace un esfuerzo por llevar a la práctica, por implementar todas estas ideas, estas reflexiones que aparecen en los diferentes documentos que guían las políticas culturales. Y entre ellas aparece la información y el conocimiento y concretamente las estadísticas culturales como una de las 6 estrategias que la Comisión Europea ha de adoptar en 4 años.
También hace 2 años se hace el gran esfuerzo de elaborar el libro verde de las industrias culturales y creativas, porque cada vez más se es consciente del valor económico de las industrias creativas y del potencial que tiene también para otros sectores. Y por último, Europa 2020, la agenda global de Europa hacia un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Y me gustaría leer una cita literal muy breve, pero que es importante, que refleja la importancia de la cultura en la estrategia global de Europa. Dice: es más necesario que nunca insistir en la importancia de la cultura en el objetivo de la Unión Europea de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. En este contexto, las estadísticas culturales pueden servir para apoyar el creciente interés de los responsables de las políticas en la cultura y su papel en la sociedad, economía y cohesión en Europa. Nos da idea de la importancia de la cultura en esta estrategia global. Pero fundamentalmente el valor de estos documentos reside en que nos permite determinar los principales retos, tanto a nivel global como local, que han de afrontar las políticas culturales a comienzos de este siglo XXI. Entre ellos se encuentran el papel central y estratégico de la cultura en las políticas de desarrollo, la preservación y promoción de la diversidad como garante de la diversidad como motor de desarrollo sostenible, económico y personal, la participación y accesibilidad garantes de la diversidad, la cultura como catalizador de la creatividad, el cambio digital, la innovación, el potencial de las industrias creativas y el tema que nos ocupa en este seminario, que es la relevancia de la información y el conocimiento, entre los que se encuentran los datos, las estadísticas y los indicadores. Bien, en este contexto surgen lo que denominamos observatorios culturales, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación y a lo largo del día. Para ello me gustaría, en primer lugar, comentaros al menos dónde se están desarrollando plataformas y espacios para la reflexión sobre los observatorios culturales. Es dentro de la red ENCAT. Como comentaba, en estos momentos yo soy la presidenta, pero es una red que lleva 21 años. Se gestó hace ya 21 años y es una red que aglutina alrededor de 140 universidades de unos 40 países, fundamentalmente de Europa, pero también de otros continentes, que tienen en común que tienen un grado, un posgrado en gestión cultural o políticas culturales y que quieren intercambiar conocimientos, experiencias, metodologías, buenas prácticas, etc. Bueno, pues dentro de esta red hay bastantes observatorios, alrededor de 40, y creamos un área de trabajo, un grupo de trabajo le denominamos, que se llama Monitors of Culture, que engloba a los principales observatorios de Europa. Nos pusimos a trabajar y presentamos un proyecto a la Comisión Europea que se llama Monitors of Culture, tiene su página web y ahí están todos los resultados de este proyecto. Pero no es interesante solamente este proyecto, sino que es una plataforma de reflexión y discusión como la de hoy en torno a este tema, que nos sirve muchas veces para hacernos preguntas que igual no tienen respuesta, pero que te ayudan a reflexionar, a avanzar y a seguir investigando, a seguir creciendo, por lo menos a veces a darte cuenta de lo que no haces bien o de lo que puedes hacer mejor o de lo que estás haciendo realmente bien. En esta presentación quisiera hacer en primer lugar una aproximación a los observatorios fruto de una investigación, de una tesis doctoral sobre los observatorios culturales en el mundo. Voy a ser muy breve y voy a dar simplemente unas pinceladas sobre algunas de las conclusiones. A continuación me voy a detener en un mapa de los observatorios culturales en Europa. Este mapa es fruto de una investigación de un proyecto europeo para la Comisión Europea. También he hecho un análisis de los observatorios culturales en España, que no los voy a comentar en esta sesión, pero que sí lo voy a dejar en las transparencias, de tal manera que, pues ahí tenéis la información.
Además está publicado, luego os diré las referencias porque se puede descargar desde la página web de forma gratuita. También había preparado algunas experiencias, simplemente las comentaré brevemente sobre diferentes modelos de observatorios y además tampoco me atrevo a hablar demasiado cuando hay tanto observatorio en esta sala. Y por último, que me parece quizás lo más interesante, compartir con ustedes algunas preocupaciones, algunas reflexiones, algunas ideas que los diferentes observatorios culturales, políticos, técnicos, investigadores, vamos reflexionando a lo largo de los diferentes encuentros que vamos teniendo a lo largo de estos años. Y ahí quizá me gustaría pues, que pudieran participar ustedes también en el debate, si opinan lo mismo, no opinan o qué preguntas nos podemos seguir haciendo. Bien. ¿Cuál es el sentido de los observatorios en la sociedad del conocimiento? Fundamentalmente, el sentido es que por el papel de la información y el conocimiento en el cambio de paradigma de la sociedad actual. Es de sobra conocido que entramos ya hace años en la sociedad del conocimiento y la información y el conocimiento han supuesto un cambio de paradigma. También el papel que las estadísticas y los indicadores están teniendo las políticas culturales. Nos parece que esto es de siempre, pero no es así. Fue en el año 40 cuando se empezaron a cuando se empezaron a utilizar los indicadores y fue en el sector o en el ámbito social en Estados Unidos para fundamentar las políticas. No hace tantos años. Y en el ámbito de la cultura ha ocurrido después. Y por varias razones, entre ellas pues por la dificultad que entraña el elaborar unas estadísticas culturales. Llevamos muchos años desde Europa, desde los diferentes Estados miembros y las regiones intentando desarrollar estadísticas e indicadores culturales, pero por la complejidad de la cultura, de la indefinición del término cultura y la diversidad y la riqueza que este supone, pues es difícil. Este es el sentido, no estaríamos hablando de observatorios culturales si no se dieran estas circunstancias. Una de mis preocupaciones cuando comencé a investigar sobre este tema era qué era realmente un observatorio, más que nada porque tenía que empezar a buscar, tenía que empezar a ver qué eran los observatorios y claro, necesitas una definición. Yo siempre recuerdo a mi director de tesis que me decía que lo sencillo, cuando explicabas algo sencillo, era precisamente cuando había mucho trabajo detrás. Y esa definición, ahora la miro y digo, qué sencilla, qué obvia, qué evidente, pero realmente hubo mucho trabajo detrás. Y recuerdo concretamente que esta definición se gestó en un grupo, la primera reunión que tuvimos del grupo de observatorios culturales que coincidía con la creación del Observatorio Cultural de Split en Croacia y estábamos unas 20 personas y llegamos a esta conclusión. Los observatorios culturales son organismos encargados de facilitar la transferencia y acceso a la información y el conocimiento. Y el final de esta definición es la que, bajo el punto de vista de la mayoría de los asistentes, decía que se distinguía de los centros nacionales o regionales de estadística. Decían que tenían que servir de apoyo al proceso de toma de decisiones en materia cultural, porque si no, no se diferenciaría de un sistema, de un centro nacional o un centro regional de estadística. De tal manera que eso va a influir en las formas de hacer, en las formas de pensar, incluso en las estructuras. Los observatorios culturales son un fenómeno europeo que se originó a finales del siglo pasado y que ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de la primera década del siglo XXI. Se ha extendido hacia otros continentes, pero sigue siendo Europa donde hay mayor número de observatorios. La razón no es que en otros continentes no se monitorice la realidad cultural, sino que han existido y existen otras instituciones que se encargan de realizar esta función. Tenemos, por ejemplo, los consejos nacionales, los Arts Council y otras instituciones.
En las siguientes transparencias he enumerado algunos de los observatorios por orden cronológico, simplemente para que veáis que los primeros observatorios que después se incorporaron a la red de observatorios culturales de la UNESCO fueron creados antes de 1970 y todavía siguen abiertos, que esto es importante, porque muchos observatorios se crean, luego no hay una dotación presupuestaria permanente y se quedan muertos o dormidos. Sin embargo, no es hasta el 89 cuando se crean dos observatorios que también siguen trabajando y con gran potencia, que son los que, bajo la manera que entendemos ahora observatorio, tienen ese perfil, vamos a decir, que es el Observatorio de Políticas Culturales de Grenoble, que luego tendremos la oportunidad de escuchar, y Kulturlink. A continuación se crearon otros observatorios a lo largo de los años, pero no es hasta la década, a los últimos 5 años de la última década del siglo pasado, cuando fue realmente el gran boom, ¿no? La gran explosión de observatorios. Y esto coincide también con las investigaciones que se estaban haciendo en cuanto a la economía de la era del conocimiento, de tal manera que todo va en sintonía. Como decíamos, ha habido un cambio de paradigma, la información y el conocimiento se consideran en estos momentos fundamentales y también se van creando organismos que van a propiciar, a favorecer este cambio de paradigma. Y a partir del año 2000 se crean numerosos observatorios. Me he detenido en el 2003, pero ya no dejan de parar la proliferación. Tenemos el observatorio de Atalaya, que se creó en el 2006, y ese mismo año también el Observatorio Vasco de la Cultura, por ejemplo. En cuanto a las temáticas de los observatorios, son diferentes. Todo responde a un contexto y a unos antecedentes. Esto es importante. No se puede replicar ni estandarizar un modelo de observatorio en cuanto a la temática ni en cuanto a la estructura. Pero en cuanto a la temática, es cierto que cada lugar, cada región, cada país, pues tiene unos antecedentes, tiene unas instituciones, tiene una historia, ¿no? Y una proyección futura, y eso determina todos los observatorios. Hay algunos, por ejemplo, fijaros, si vislumbráis un sistema cultural con sus diferentes subsistemas, las industrias culturales, el patrimonio, las artes, elementos transversales como pueden ser la formación, la investigación, la difusión de la cadena de valor, otras áreas que conectan con la cultura como la comunicación, la tecnología, la economía, la sociedad, o luego áreas concretas, ¿no? como lo urbano, ¿no? Como el Observatorio Urbano de Bogotá. Bueno, pues depende lo que se quiera favorecer en ese momento dado histórico, en ese territorio, con esas características, esos antecedentes, esa proyección de futuro, pues se configura la temática de los observatorios. Según el análisis que hicimos a nivel mundial, llegamos a la conclusión que la finalidad y objetivo de los observatorios culturales, en general, es la siguiente: facilitar la transferencia y acceso a la información y el conocimiento en cultura, que se puede hacer a través de diferentes objetivos, ¿no? Estimular la creación de pensamiento, facilitar la investigación, mejorar el proceso de toma de decisión y servir de apoyo a las políticas culturales. Si bien es cierto que, según el análisis de los observatorios, hay algunos que centran su atención o ponen el mayor peso de la balanza en uno de estos objetivos. Hay algunos observatorios que simplemente quieren estimular la creación de pensamiento y en cambio pues no facilitan la investigación, por ejemplo, o no desarrollan estadísticas. Y se llaman observatorios, ¿no? Bueno, quiero decir, bueno, que hay algunos observatorios que ponen la atención en determinados objetivos. Hay algunos otros que focalizan toda su atención en el desarrollo de estadísticas. Y también hay algunos que intervienen directamente
Elaboran propuestas y recomendaciones, desarrollan estudios de consultoría, elaboran estrategias y programas de intervención. Y en estos momentos estoy haciendo una descripción, igual en la última parte de la presentación me gustaría dar mi opinión también sobre estos temas, pero esta es la realidad en estos momentos de los observatorios en el mundo. El alcance territorial es diverso, pero si os podéis fijar, la mayoría de ellos tienen vocación internacional, aunque están financiados fundamentalmente por instituciones autonómicas, tienen una vocación internacional. Y a modo de conclusión podríamos decir, me quedaría con estas ideas, que fundamentalmente son herramientas que facilitan el trabajo a las administraciones para la toma de decisiones. El ámbito es muy heterogéneo en cuanto a temáticas, en cuanto a ámbitos de intervención, en cuanto a estructuras, etcétera, etcétera. Ofrecen miradas parciales y transversales de la cultura. Y sí quería comentaros cómo los observatorios surgieron precisamente porque las personas que iban a ser usuarios de esos observatorios se vio una necesidad, que la información en cultura se encontraba dispersa. Es decir, habría, si querías información sobre el cine, sobre los archivos, sobre los museos, literatura, tenías que ir a diferentes fuentes de información, pues igual a un archivo, a una filmoteca, a una universidad, etcétera, etcétera. Veíamos que la información cultural se encontraba dispersa, de tal manera que la razón de ser del observatorio es ofrecer una fuente de información global de la cultura, con un sistema de información accesible, integral, fiable, eficaz, etcétera, etcétera. Esta fue la razón de ser de los observatorios. Sin embargo, después de los años, haciendo un análisis de los mismos, te das cuenta que, sobre todo en los últimos años, se ha olvidado, nos hemos olvidado de esta razón de ser y se están creando observatorios muy especializados, muchísimo, pero increíble. De tal manera que dices, bueno, pues no sé si esta razón de ser de los observatorios se ha perdido. Ahora hay observatorios de cosas muy, muy específicas, no solamente en el ámbito de la cultura, sino también en otros ámbitos. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, y si queremos tener una mirada global, volvemos a tener la información dispersa. Sobre todo, deben de facilitar información y conocimiento, esta debe ser la función principal, y me gustaría retomar este tema al final de la presentación. Y como os decía, deben ofrecer sistemas de información integral, porque si volvemos hacia la especialización, se vuelve a perder esta mirada global. Bueno, a continuación haré una rápida presentación de los observatorios culturales en Europa, porque me gustaría detenerme en las cuestiones de discusión. Este es un mapa con los principales observatorios de Europa. Como veis, son los países del Mediterráneo, junto a Reino Unido, los países donde más observatorios hay. Tal y como os comentaba, esto no quiere decir que no haya otras instituciones que monitoricen la realidad cultural en otros países, sobre todo en los del norte. Si bien es cierto que en los del este todavía no tienen, no en todos, en algunos, no tienen instituciones, organizaciones que se encarguen de monitorizar la realidad cultural. Y a continuación os voy a dar una serie de datos para que tengáis un estado del arte, una fotografía del panorama de los observatorios culturales. Como veis, en cuanto al tipo de institución el que aloja, vamos a decir, los observatorios culturales, son fundamentalmente gubernamentales, aunque también hay gubernamentales y no gubernamentales, y en cambio solamente un 12% están en las universidades. Yo cuando empecé a analizar este fenómeno era una defensora de que los observatorios debían estar dentro de las universidades para mantener la independencia, etcétera, etcétera. Pero luego la realidad te dice que no es así, no es que no debería ser así, es que no es así.
En cuanto a la situación jurídica, el 54% son públicos y bueno, pues el 18% de ámbito estatal, 22% local y el 14% del ámbito internacional. Esta gráfica sí me parece importante, me parece interesante la tendencia que señala. Fijaros, los observatorios que han sido fundados en los últimos 20 años, ha habido una tendencia en cuanto a la inversión privada en los observatorios. Es lo que más se puede destacar. Quizás debido a la crisis económica, bueno, pues el caso es que se han incrementado los de iniciativa pública, pero ha habido un gran descenso de observatorios de iniciativa privada. En cuanto a las funciones generales que realizan los observatorios en Europa, el 97% realizan investigación y consultoría y el 81% entiende que su función principal debe ser facilitar la investigación y, por supuesto, servir de apoyo de soporte a las políticas culturales. Estas transparencias os las voy a dejar y bueno, pues aquí se puede ver un poco las opciones de las respuestas de los 103 observatorios, creo que son los que analizamos en Europa. El ámbito de actuación es difícil de medir porque yo he hecho dos estudios, uno midiéndolo yo a todos los observatorios y otro preguntándoles a ellos y no casan los datos, vamos a decir. Que es difícil de medir el ámbito de influencia. Una cosa es lo que se quiere ser y luego al final cómo se materializa esa vocación internacional. Recoges estadísticas internacionales, realizas estudios de ámbito internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues en esta transparencia recogemos la información facilitada por los observatorios culturales. En cuanto a las temáticas específicas de los observatorios, vemos que su preocupación es el desarrollo cultural, su mayor preocupación, lo cual es interesante porque es una de las razones por las que se crean, y también las políticas culturales, servir de apoyo a las políticas culturales. Luego hay algunas otras áreas temáticas como la cooperación y algunas otras con menor incidencia como los medios de comunicación y las TICs. En cuanto a los campos, sigue siendo, los campos que se monitorizan por los observatorios, en el 90% de los casos son las artes, en el 67% las industrias y en el 55% el patrimonio. Sí que creo que va a haber un cambio de tendencia y que dentro de unos años van a ser las industrias las que se van a monitorizar mucho más, dejando, quizás igualando o en detrimento de otros subsectores de la cultura como el patrimonio. Intentamos hacer un análisis por países, viendo si había diferencias. Bueno, pues ahí tenéis un poco Reino Unido, donde ha sido la referencia, vamos a decir, en cuanto a estudios sobre industrias creativas en Europa. Pues, bueno, pues veis ahí los índices como son más elevados que en el resto de los países, igualado con patrimonio y muy cerca de las artes. En cuanto a los campos, pues destacar que el sector audiovisual es uno de los sectores que más atención tiene por parte de los observatorios. En cuanto a las actividades, evidentemente las actividades de los observatorios se centran al 100% en investigación, también realizan acciones de transferencia del conocimiento a través de los servicios de documentación, publicaciones, bases de datos, informes, etcétera. Desarrollan acciones de consultoría y también hay algunos observatorios, por ejemplo el de Grenoble que está aquí, que también centran una labor importante en la organización de encuentros, de conferencias, de debates, etcétera, porque son precisamente uno de los observatorios donde pesa mucho su objetivo de estimular la creación de pensamiento. En cuanto a la difusión del conocimiento, hicimos un análisis de cuáles son las publicaciones que realizan. La mayoría de los observatorios, el 88%, realizan publicaciones ad hoc como resultado de las investigaciones que llevan a cabo.
Esto es interesante y además se ha visto que a lo largo del tiempo, para que los observatorios puedan tener publicaciones permanentes, necesitan recursos permanentes y vamos a decir que dedican más recursos a las publicaciones ad hoc de esas investigaciones. Boletines de noticias y hojas de datos también son utilizadas habitualmente, informes periódicos, etcétera, etcétera. También hicimos un análisis, más que nada para ver la ausencia del uso de las TICs para difundir el conocimiento, y nos encontramos con la siguiente fotografía. Todos utilizan de forma activa la página web o el blog propia del observatorio para actualizarse información. También tienen espacios online en un 38% en una web asociada, pero fijaros, en cuanto al uso de Facebook, de chats, foros privados, RSS, Twitter, etcétera, etcétera. Es algo que todavía es incipiente, pero estoy segura que dentro de unos años también cambiará este panorama. Tal y como os comentaba, no me voy a detener en el análisis de los observatorios culturales en España, os lo voy a dejar y me voy a centrar en las cuestiones del debate, sin primero dejaros también algunas experiencias que, bajo mi punto de vista, pueden ser modelos de observatorios culturales diferentes del mundo, de Europa, etcétera, etcétera. El Observatorio Cultural de la Comunicación de Quebec, ayer Xavier hizo alusión a este observatorio. No solamente los catalanes y los vascos miran a este observatorio, que sí, pero es un referente a nivel mundial. La verdad es que hay mucha gente trabajando, han influido muchísimo en todos los observatorios de todo el mundo y bueno, pues muchos estudios que han realizado ellos son utilizados también como la clasificación de las artes y de la cultura, de la comunicación, por la UNESCO, por las Naciones Unidas, etc. El Observatorio de Políticas Culturales de Grenoble en Europa es un referente también, no solamente por la antigüedad que tiene, sino por el equipo de personas que trabajan y el trabajo que están haciendo. Es un observatorio a tener en cuenta, a mirar qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen. Luego quería comentaros también que hay otros observatorios especializados, ¿no? El gran observatorio del audiovisual del Consejo de Europa, que el sector audiovisual es un sector que se va a apoyar muchísimo, que se está apoyando mucho y se va a apoyar muchísimo en los próximos años y necesitan datos para fundamentar estas inversiones. Bueno, pues que sepáis que está este observatorio con cantidad de publicaciones. En España, por destacar el Observatorio Vasco de la Cultura, que no voy a añadir nada más porque ya se comentaron ayer, bajo mi punto de vista creo que están combinando muy bien el análisis estadístico con esta segunda visión cualitativa de la cultura, y el Observatorio Atalaya de Cádiz, que si tuviera que destacar algo de este observatorio, bajo mi punto de vista creo que es muy interesante el proceso, el trabajo en red. Creo que quizás no sois conscientes porque estáis aquí y os parece normal, pero no es normal el esfuerzo que habéis hecho de coordinación entre los diferentes vicerrectorados de extensión universitaria para trabajar conjuntamente. Creo que el proceso quizás es más largo, muchas veces puede ser incluso un poco más lento, pero los resultados y la amortización de todo el trabajo que estáis haciendo es ingente. Y yo creo que será igual la única iniciativa que he conocido de este tipo a nivel mundial. Me parece que es un ejemplo. Y me gustaría terminar con algunas cuestiones para el debate que quisiera compartir con vosotros. Tal y como os decía, en esta plataforma, en este grupo de trabajo de observatorios culturales que aloja la red ENCAT, nos solemos reunir para reflexionar, para pensar, etcétera, y quisiera compartir con vosotros algunas de las cuestiones que hemos ido debatiendo, y concretamente en esta mesa redonda que tuvo lugar en Bolonia, en este think tank que tuvo lugar en septiembre, pero que después hemos ido trabajando.
Estas son algunas de las cuestiones que debatíamos y os voy a decir un poco el punto de vista de las personas que integran este grupo, o rasgos también que definen el panorama de los observatorios. Veíamos que la heterogeneidad es un signo de vitalidad y democracia. Hemos visto cómo el panorama internacional de los observatorios culturales, hemos visto cómo es muy rico y variado, tanto los formatos institucionales, los objetivos, las estructuras organizativas, los recursos, etcétera, etcétera, son muy heterogéneos. Consideramos que puede ser un elemento de vitalidad y democracia, pero sobre todo que responde a un amplio abanico de necesidades y expectativas por parte de las comunidades locales, los actores culturales y las administraciones públicas. Esto es muy importante cuando se va a crear un nuevo observatorio y bueno, pues normalmente se mira qué se está haciendo en otros lugares, se pide opinión, etcétera, etcétera. Es muy difícil replicar algo, ¿no? Hablando de replicar, pensaba en el Guggenheim, que cuando se replica el Guggenheim, bueno, pues ya se empieza a hablar de la enfermedad del Guggenheim, ¿no? Porque, bueno, pues que el Guggenheim tuvo éxito donde tuvo por una razón, pero no se puede replicar. Lo mismo ocurre con los observatorios. Hace unos meses me llamaban de Irán, que van a crear un observatorio cultural y me pedían mi opinión. Digo, mira, yo te puedo mandar información, pero no me siento en absoluto competente porque no conozco la realidad de Irán. Y también van a crear otro observatorio que también estamos trabajando con Abu Dhabi. No sé si habéis tenido oportunidad de estar en Abu Dhabi o habéis oído hablar. Ya sabéis que están cogiendo todo lo que ven que tiene éxito en otros lugares, lo van y lo ponen, ¿no? Como tienen dinero, pues están construyendo el Louvre, están construyendo el Guggenheim, esto en cuanto a cultura, pero de todo, o sea, de todo y todo junto. Impresionante. Bueno, no voy a empezar a hablar de Abu Dhabi porque no pararía, no pararía, pero por empezar, solo para deciros, no tienen un máster en gestión cultural, solamente comentaros eso, a ver quién va a dirigir esas infraestructuras culturales. Y quieren crear un observatorio. Entonces, bueno, pues también como tienen dinero, pues bueno, ya veremos, ya hablaremos en otra ocasión de esto. Pero sí que me parece importante que el observatorio tiene que responder a lo local, a los retos de esa sociedad y de ese territorio. También tienen que tener la función de mediadores independientes. Esto es algo que en todas las reuniones es muy recurrente. Todos dicen, bueno, es que tienen que ser independientes, ¿no? Y para guardar estas distancias, dicen, bueno, pues tienen que tener un enfoque multidisciplinar, disponer de recursos financieros estables y diversas fuentes, y tener una visión estratégica. Esto también tiene su miga, tiene su miga, también podríamos hablar largo y tendido de este tema. Una de las terceras cuestiones que también se ha discutido es sobre la perspectiva que deben de tener los observatorios a largo plazo y que deben de focalizar su atención en los beneficios sociales y económicos de la cultura. En realidad, se ha discutido mucho sobre el equilibrio que tienen que mantener los observatorios en este análisis general y a largo plazo, y a la vez atender las necesidades específicas del corto plazo, y a ver cómo se mantiene este equilibrio. Esto implica, bajo nuestro punto de vista, una voluntad común de superar siempre la dimensión local y trabajar en una red más amplia, con el objetivo de compartir, ¿no? Metodologías y adoptar siempre un enfoque comparativo. El cuarto de los temas que suele salir en estas reuniones también es que nos encontramos en una época de transición, y esta época de transición va a requerir una mayor implicación de los observatorios. Fijaros, nos encontramos en unos momentos en que los presupuestos en cultura y destinados a las industrias culturales cada vez son menores, pero por otro lado cada vez hay más informes, más justificaciones de que las industrias creativas se consideran un motor para el crecimiento económico. Los mercados culturales convergen e incorporan tecnologías. Fijaros, los consumidores culturales también pasan de un estilo a otro y a menudo son ellos los que producen y comparten contenidos culturales. Está cambiando el panorama completamente. Ayer nos decía Xavier que los subsectores habían desaparecido, ¿no? Bueno, este escenario de transición es muy complejo
y combinado con lo que decíamos anteriormente, de esta mirada a largo plazo y de atender estas demandas específicas y a corto plazo, es muy complejo. A ver cómo se hace. También otro de los temas que suele salir en estos debates es el desarrollo de un marco y una metodología común, un método para compartir información y conocimiento generado. Bueno, lo ideal sería, efectivamente, que se utilizara unas mismas metodologías, con el objetivo no de compararnos a nosotros a lo largo del tiempo, sino compararnos con otras regiones, ya que hay estos observatorios. Bueno, pues esto es prácticamente imposible, Sí que ha habido algún intento, de hecho en Italia existe una red que se llama ORMA, de los observatorios, concretamente de los observatorios del espectáculo. Y sí que tienen, depende del ministerio, y tienen observatorios del espectáculo que comparten una metodología, unos sistemas de información y pueden comparar todas las regiones. Pero es como un caso único y aislado, es muy complejo. Entonces, bueno, pues que considero que lo que se debería hacer es establecer encontrar un método, vamos a decir, para compartir la información recabada y el conocimiento generado, porque es imposible que nos pongamos de acuerdo para compartir metodologías. También me parece importante otro tema de debate, que es que hay que generar herramientas e indicadores para medir los aspectos subjetivos de la experiencia cultural. Fijaros, se ha producido un cambio importante en la manera de percibir un producto cultural. Hemos pasado de la era industrial, la era de los servicios, y ahora estamos en los que algunos denominan la era de la experiencia o la economía de la experiencia, como introdujeron este concepto Pine and Gilmore. De tal manera que ahora los consumidores anhelan tener experiencias. Esto los marketingistas ya lo han hecho muy bien, y en este nuevo escenario cobra especial relevancia lo subjetivo, de tal manera que la parte subjetiva es lo que convierte a una actividad en una experiencia. La experiencia va a residir en el sujeto, en sus motivaciones, sus valores, sus creencias, sus necesidades, sus beneficios, etcétera, etcétera. De tal manera que por eso es muy importante el analizar la parte cualitativa, y por eso muchos observatorios, como el Observatorio Vasco de la Cultura y también el Observatorio de Atalaya, muy bien hecho, están analizando toda la parte subjetiva de los hábitos, los hábitos y consumos, en este caso de los jóvenes universitarios, de tal manera que ya podemos tener más información para mejorar las experiencias culturales. También creemos que al analizar toda esta parte cualitativa tenemos mucha más información para intentar recuperar o crear al público ausente. Es decir, hablamos del desarrollo de audiencias. Bueno, pues a través de toda la información que están recabando los observatorios, nos permite conocer la demanda actual, pero también atraer a nuevos públicos, es decir, saber por qué no van a los festivales, por qué no vienen a las actividades culturales que organizamos, ¿no? De tal manera que la percepción negativa de la cultura, si queremos cambiar la situación, es muy importante. Me estoy quedando sin tiempo. A ver, más. Y por último, quería comentar también que ¿tienen los observatorios que centrar su trabajo solo en la recopilación de datos o también tienen que crear conocimiento y nuevas ideas para mejorar y apoyar las políticas culturales? Bueno, pues esta es una pregunta que va ligada con la siguiente transparencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bajo mi punto de vista, los observatorios no solo deben de monitorizar la cultura, sino que deben de generar conocimiento y lo que algunos denominan inteligencia. Eso está muy bien así, pero dices, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través de acciones eficaces y eficientes para transferir este conocimiento. Sin embargo, en estos think tanks que organizamos, en los que invitamos a todos los agentes implicados, políticos, técnicos, investigadores, responsables de infraestructuras, académicos, etcétera, etcétera, nos dábamos cuenta que había una carencia de entendimiento entre los investigadores y los usuarios de las investigaciones, entre los técnicos de los observatorios y los políticos. De tal manera que hicimos una encuesta a nivel internacional y entrevistamos a 27 políticos, investigadores, técnicos,
Y les hicimos las 3 preguntas siguientes que me gustaría compartir con vosotros los resultados. Les preguntamos: ¿existe una brecha de entendimiento entre los investigadores y los responsables de las políticas culturales? El 80% de los participantes en la encuesta piensan que existe una brecha de entendimiento y el 65% se sienten optimistas y creen que existen soluciones para paliar esta situación. Les hicimos la siguiente pregunta: ¿podemos hablar de barreras que hacen difícil tomar decisiones basadas en información y conocimiento generado por los observatorios? Y en la transparencia podéis ver las respuestas. Las barreras que nos señalaron son las siguientes. Nos dijeron: existe, y además a mí me resulta de muchísima utilidad estas barreras para poder superarlas. Discrepancia entre los objetivos de los agentes culturales o lo que los investigadores consideran relevante discrepa de lo que piensan los responsables de las políticas culturales. No sé si os pasará a vosotros, pero a mí me ocurre cada vez que me reúno con la Diputación o con el Gobierno. Yo digo: ay, esto, vamos a investigar esto, que esto es lo realmente interesante. Y veo que decían: y luego nos dais datos de hace 4 años, pero ¿para qué nos vale esto, no? Y claro, y es que tienen toda la razón. Entonces, bueno, esta es una barrera importante. Discrepancia entre qué es importante, discrepancia entre el tiempo de respuesta. Luego también la carencia de experiencia y argumentos fundamentados para defender el discurso y las propuestas. Esto nos respondían fundamentalmente los investigadores, nos decían sobre los políticos. Y luego otra barrera muy importante es que veían que había inexistencia de herramientas. Los resultados de las investigaciones normalmente no facilitan herramientas para implementar los cambios y recomendaciones para mejorar la práctica. Es decir, nosotros los investigadores hacemos las investigaciones, se las damos a los políticos. Pero es que los políticos dicen: ¿y cómo cojo yo esto? ¿Y para qué me vale esto? Que yo ahora tengo que tomar decisiones y tengo que cambiar las políticas y tengo que mejorar la situación actual. Creo, o ellos creen, todos los agentes creen, que hay una brecha, vamos a decir, que hay un eslabón de la cadena de valor que no tenemos bien trabajado. Otra de las barreras son los obstáculos para la imparcialidad y la reticencia. Otra de las barreras, que existe la percepción de que no existe suficiente investigación y la que existe no se difunde concretamente. Y esto es totalmente real. Recuerdo hace un par de años un político del Gobierno vasco, un asesor de cultura, me viene a la universidad y me dice: Cristina, quiero saber qué se está haciendo en la Universidad de Deusto en investigación cultural. Y claro, y me dice: mira, en la página web es que no encuentro nada. Y claro, yo pensaba, digo, claro, no solamente nosotros, sino hay muchos departamentos que están haciendo. Y digo: es que tienes toda la razón, pero es que no lo sé ni yo. O sea, y digo, y es que es verdad. Me dice: es que claro, digo, no, quiero saber qué estáis haciendo, qué se está haciendo en la Universidad de Deusto, Mondragón, UPV, Y no sabían. Y digo: pues es que es verdad. Digo, no, ya un poco de autocrítica interna, igual también nosotros tenemos que observarnos a nosotros mismos y transferir ese conocimiento. Y por último, y muy importante, que no se entiende el lenguaje académico. No se entiende. Y eso a mí me entra la risa porque cada vez que voy me ocurre lo mismo. Me dice: todos estos folios, no sé qué, pues no sé qué hablaréis ahí, y bueno, en fin, y esto, y te miran con una cara y tú así como, bueno, aguantando el chaparrón, ¿no? Bueno. Y por último, me gustaría compartir con vosotros las propuestas. A este grupo de 27 personas les hicimos la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer para mejorar el uso realizado de los resultados de la investigación cultural? Y a mí me han dado ideas muy interesantes que me gustaría comentaros. Nos decían: el abrir un proceso de formación con una doble vertiente. Los investigadores deben facilitar a los responsables de las políticas culturales herramientas discursivas basadas en evidencias. Y por otro lado, los responsables de las políticas culturales deberían conversar con los investigadores y anticipar las necesidades de información durante el proceso de planificación. A mí me parece muy importante porque es verdad que no tenemos un diálogo. Y si tuviéramos este diálogo de doble vía, podríamos todos trabajar en mayor sintonía. Otra de las sugerencias para superar la brecha de entendimiento, nos dicen, consiste en crear comunidades colaborativas y plurales. Sería útil crear oportunidades, generar espacios de oportunidad, think tanks, grupos de trabajo, laboratorios de innovación, etc., para la presentación pública y discusión de los resultados de las investigaciones junto a los responsables de las políticas culturales. Es decir, la creación de espacios
que faciliten el acceso a la información, promoviendo la creación de conocimiento colectivo y estimulando nuevas sinergias, favoreciendo una interacción mayor entre los investigadores y los políticos. Y bueno, pues mira, a mí esta recomendación me ha sido de gran utilidad y es algo que en la universidad estamos empezando a implantar. Es decir, cuando una institución pública pues te encarga unos estudios, que no se queden ahí en el informe, sino que hacer reuniones con todos los agentes implicados, no solamente ellos, sino todos, y discutir para que vuelvan a surgir nuevas necesidades, nuevos retos que tenemos que afrontar. La tercera propuesta profundiza en el proceso de acceso, traducción y escucha. Los observatorios, departamentos públicos de investigación, universidades y centros de investigación necesitan encontrar un camino para facilitar la información sistemática de los resultados más relevantes. Y el acceso a la investigación significa algo más que presentar los resultados en un informe. El usuario debe ser capaz de interpretarlo y esta función se vería favorecida con encuentros entre los investigadores y los responsables de las políticas, con el fin de utilizar un lenguaje más amigable, entender las prioridades y objetivos de las políticas. Hace poco estuve en Aveiro y me comentaron de la Universidad de Aveiro que estaban haciendo el Departamento de Lenguas precisamente este ejercicio de interpretación, vamos a decir, hacia los políticos. Estaban ahora trabajando en ello, me pareció muy interesante. Y por último, cabe señalar también que es importante animar a la sociedad civil para cubrir esta brecha con el fin de fomentar su proactividad y participación activa en este proceso de creación de conocimiento junto a los investigadores. Bueno, pues ya creo que me he comido casi todo el tiempo, ¿eh? Y por último comentaros, bueno, pues algo de bibliografía. Este libro, yo he traído 2 ejemplares que os voy a dejar, está en inglés porque es que los de castellano se nos han acabado, pero están en la página web de la Universidad de Deusto y se pueden descargar de forma gratuita, tanto en castellano como en inglés, pero en papel solamente me queda en inglés. Y luego también, bueno, os voy a dejar este libro, este he escrito yo, pero este cuesta dinero, así que mejor este, que es gratis. Lo tenéis, pues entonces no te lo dejo. Bueno, pues yo acabo ya aquí y quería disculparme porque al final pues quería haber dejado más tiempo para el debate, pero no sé, no hay tiempo. Bien, a ver, ¿alguien va a preguntar? Bueno, yo lo primero es darte las gracias porque cuando te hicimos encargo era una ponencia tipo, te lo pedimos todo y a ver cómo te las arreglas en una hora. Y lo ha conseguido. Estoy acostumbrada. Y luego a mí me apetece que, aunque tú has decidido no contarlo, que explicara brevemente el tema de España. Que he visto además una cifra de 20 observatorios, de cosas que, bueno, que nos explicara cómo está el tema de los observatorios en España, porque quizás, aunque te parezca que lo conocemos bien, lo mismo no lo conocemos bien. Sí, puede... Sí. A ver, vamos a hacer un poquito, espera. De todas maneras, también, a ver, en este libro hay un capítulo en el que hay un análisis específico, te digo, para que sepáis, sobre la situación actual de los observatorios culturales en España, ¿vale? Entonces, aquí está escrito, ¿Cómo se llama el libro, por favor? Nuevos desafíos, creo que es, en castellano. No sé si son retos. Sí. New Challenges of Cultural Observatories. No sé si en castellano ahora no me acuerdo, si retos o desafíos de los observatorios culturales. Desafíos, vale. Sí, no va a buscarlo. Vale. A ver, bien. Bueno, lo primero, 22 observatorios hemos visto en ese mapa y había muchos más que el resto. Yo cuando hicimos este análisis, al principio me entraron mis dudas, porque digo, ¿y por qué tantos en España? Les decía a los investigadores que estábamos participando. ¿Es que tenemos mayor conocimiento de España que del resto de los países? También puede ser, o sea, todos estos datos hay que cogerlos con cierta cautela. Pero sí es cierto que tenemos satélites, vamos a decir, en cada antenas en cada país y bueno, hemos preguntado para hacer el análisis no solamente a través de las páginas web y tal, sino a expertos en cada país y les hemos preguntado, es decir, bueno, pues creo que el análisis puede ser fiable. Y sí que es verdad que en España
en los últimos años, además, ha sido a partir del 2000 cuando se han empezado a crear en España. Porque sí que es cierto que, ahora que lo pienso, creo que todos los observatorios se han creado a partir del 2000 en España. Bueno, comentabais cómo es el panorama. Bueno, pues rápidamente algunas transparencias aquí. Fijaros, aquí sí que en España incrementa mucho el porcentaje de observatorios que pertenecen a universidades. Esto es importante, digo, con respecto... Pero ¿tenéis el listado? Sí, sí, el listado está en otras transparencias que os las puedo dejar. Sí, sí, sí. De todos los que hay. Es sorprendente. Sí, muy sorprendente. De todos los que hay, decís, de observatorios. Y el desconocimiento, por lo menos, Ah. de nuestra parte de la asistencia. Tengo el listado. Tanto como han llegado a universidades. ¿Queréis ver el listado? Sí, una curiosidad. A ver. Tenemos uno. Espérate, que lo tengo en el pendrive. ¿Son universidades públicas o privadas? Pues ahora no sé decirte, espera un momento, a ver si no tengo el pendrive. Creo que lo tengo en el pendrive, Creo que está aquí, vamos a ver. A ver, esperar, que lo pongo grande. Esta investigación se ha hecho en el 2010, 2010, sí. Lo que pasa es que ahí no hay un análisis de vida, digamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes? Si están vivos. En el no están. 2010 sí. Claro, yo ya sé. No, en 2010 estaban todos vivos, Pues te digo yo dos que no estaban. ¿Cuáles? El Vigía y el de Castilla-La Mancha. Pues hablamos con todos ellos, Vamos, la vida real. Que... Ya. Hablamos. Hay algunos que yo reconozco ahí que son empresas de gestión cultural, que no son observatorios. Claro, es que Mira, la palabra se está sí. utilizando Sí, Claro, mira. ¿cómo definimos a qué observatorio? Bueno, ya lo ha definido muy bien al principio. entre la palabra y la cosa parece que hay una diferencia. No, pero sí que os voy a dar una transparencia que es que fue muy complejo llevar esta investigación, muy compleja. En cambio, En el yo creo que equipo- hay cosas sí. que no se llaman observatorio Y que son observatorios, sí. 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 Mira, yo les di esa transparencia a los investigadores, ¿vale? Porque cuando teníamos alguna duda si incluirlo o no incluirlo, teníamos que seguir este criterio. Y a ver si era... bueno, primero mandábamos la encuesta, a ver, y si la encuesta no la contestaban... A ver, espera, si la encuesta la contestaban, eso es. ¿Estaba inmerso en algún tema cultural? Exactamente. Luego, si su función principal era la investigación y la consultoría. Luego, si su área prioritaria, vamos a decir, era la política cultural, el desarrollo y la cooperación. Luego, si tenían estrategias de difusión, porque claro, si no difunden lo que hacen, pues nada. Y bueno, pues si tenían publicaciones, etcétera, etcétera. Si eso lo incluíamos, vamos a decir. O sea, teníamos como esta guía, porque era muy complejo. No os imagináis las reuniones que teníamos para ver si incluíamos a uno o no lo incluíamos. Fue muy complejo. Y en el 2010 sí que me aseguré de que habláramos con todos. Otra cosa es que luego, bueno, pues en fin. ¿Y más? No sé si... ¿Alguna cosa más? Yo sí quería hacer, ya que estáis aquí tanto observatorio, a ver,
A mí me sigue quedando como claro que el sustrato de todo esto es una cuestión de rentabilidad económica o ideologizante, ¿no? Porque me pregunto yo, ¿hay en los observatorios alguna preocupación en saber por qué hay esta disociación, ¿no?, entre el interés en que parte de la estrategia, o que forme parte de la estrategia, el que la sociedad civil tome mayor interés, y sin embargo hay un deterioro hasta la completa desaparición de la educación en estos temas en la población civil desde el comienzo de la formación, ¿no? No sé si me he explicado, yo lo he dicho todo. Es una pregunta en conjunto, como está bueno, ella. Eso tiene que ver con lo que comentábamos ayer de la separación entre cultura y educación, que se puede mostrar en la escuela cuando las actividades artísticas se convierten en actividades extraescolares. Claro. Con esto ya está dicho todo y no hace falta... Eso forma parte de lo extraescolar que pagan las familias, claro, etcétera, etcétera. Y que en función de si es colegio privado y si es colegio público, pues hay más disponibilidad o menos disponibilidad y así sucesivamente. Esa es la divisoria que está desde las etapas más básicas de la enseñanza. Pero en los observatorios no es una cuestión que es que en los observatorios... Que no tiene por qué tener, ¿no? Yo creo que esa es otra cuestión. Yo hay una pregunta que sí que quería plantearte, es que, bueno, comentar. Yo creo que la disociación entre universidad y políticos y técnicos, los tres sectores, no solamente se da en este campo. Pensemos en las políticas sociales. Las políticas sociales sucede exactamente lo mismo entre quienes están en los ayuntamientos desarrollando la actividad de trabajo social, etcétera, etcétera, los técnicos, los políticos que diseñan las estrategias de políticas sociales, y el mundo universitario hay unas brechas enormes. Y desde mi punto de vista, brechas que tienen aspectos que son insalvables. ¿Por qué? Pues porque en el mundo universitario piensa con un tiempo, un ritmo y unas categorías que difícilmente se ajustan al pragmatismo que quiere el político y a la eficacia que quiere el técnico. Y esto ahora os cuento ya como experiencia personal. Yo juego en las dos bandas, ¿no? Juego en la banda de político y juego en la banda de sociólogo. Y yo, claro, pensé cuando llegué al vicerrectorado hace 12 años, digo, lo tenía muy fácil. Yo ahora voy a encargar a la gente de mi departamento pues que me hagan los informes, etcétera, etcétera, de todas las cosas que yo creía que hacer. Y acabé por no pedirles nada. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo tenía un problema para el cual necesitaba una solución y ellos lo que hacían era para cada solución crearme 5 problemas. Esto no lo necesito yo, ¿vale? Por lo tanto, ellos no saben ajustarse a un papel que es necesario. Y digo de sociólogos, digo de economistas o digo universitarios, me refiero. Y claro, uno pues tiene que acudir a otro tipo de especialista que sabe efectivamente entender que tú tienes un problema y que no quieres 5 problemas más. O sea, si yo jugué a esto ayer cuando dije cultura, ¿qué cultura? Y ahora yo me voy a poner aquí a problematizar el concepto de cultura. Pero yo en el vicerrectorado no necesito que vengan a problematizarme el concepto de cultura. Para eso yo ya me sirvo. Lo que quiero es que si tengo un problema, que alguien me proporcione respuestas. Y respuestas que sean llevaderas, que se puedan llevar a cabo. Entonces ahí hay lógicas de la investigación académica, lógicas de la urgencia política y no digamos ya la lógica técnica de las estadísticas que para que sean fiables han de ser de los últimos, es decir, de 2010, porque claro, no puedes tener una estadística de 2012. Sí, pero yo tengo que programar para 2014. Entonces, estos desajustes no tienen una solución fácil y desde luego no se resuelven con voluntarismo. Solamente se resuelven si efectivamente hay personas que comprenden que eso es un problema en el cual hay que insertarse y trabajar conjuntamente. Pero que el problema existe. O sea, si la universidad sigue pensando que yo tengo el criterio de verdad para la sociedad, y esto lo hacemos con frecuencia, pues nosotros tenemos el criterio de verdad de las cosas,
pues al político no le vamos a servir. Porque en política yo creo que hay que ser nietzscheano, la verdad no existe. Lo que existe es aquello que tú consigues hacer con los recursos que tienes. A ver. Yo, continuando y bajando absolutamente esta reflexión al terreno más terrenal, valga la redundancia, y sin querer introducir una cuña publicitaria, claro, para eso están las consultoras. Bueno, yo no lo quería decir, pero... No, y lo digo sin ironía y sin nada. Es decir, aparte de la verdad o no la verdad, hay otro factor que es fundamental y que hace que a veces sufras absolutamente cuando llegas a casa, que es yo vivo de esto, ¿no? Es decir, yo vivo de lo que me encargan, lo que me encargan no es un añadido, no es un complemento, sino en la medida que, yo digo yo porque me conozco a mí, digamos, pero los que nos dedicamos a esto vivimos de lo que nos encargan y solo de lo que nos encargan, no tenemos ni un gasto, ni un ingreso fijo, no tenemos nada que no sea consecuencia de lo que nos encargan, y como consecuencia de ello y de nuestro compromiso con el encargo, nosotros lo que queremos es dar este servicio. Es decir, yo hoy, y lo digo, o sea, ayer recibí una llamada y hoy cuando llegue con el avión a Barcelona a las 6 de la tarde voy a ver a una federación de empresas de teatro que tienen una urgencia que igual es para el lunes. Lo tendrán el lunes, ¿no? Y yo he avisado en casa que igual este fin de semana no existo porque el lunes igual quieren este informe. Nosotros hicimos el informe sobre lo del IVA, sobre el impacto del IVA en las artes escénicas, que salió hace 3 semanas o un mes. Lo hicimos, de verdad, en un fin de semana del mes de julio. Que yo llamé a toda la gente de mi equipo, este fin de semana no hay fin de semana, y estuvimos haciendo el informe y se ha presentado. Claro, esto, yo no hago un canto ni a lo privado, pero que se entienda, claro, esto. Ellos sabían que llamaban a la universidad y decían, bueno, vamos a hablar. El lunes hablaremos. El lunes hablamos, exacto. El lunes hablamos y empezamos. Y no pasa. Y yo creo que lo que estoy haciendo no es un juicio de valor. Es decir, yo creo, nosotros nos inspiramos, evidentemente, para hacer esto, en estudios universitarios donde hablan de la elasticidad-precio, de gente que se ha podido dedicar años a estudiar hasta qué punto hay elasticidad-precio en temas de cultura, y nosotros los citamos, pero el informe estuvo para el lunes. Y esto un poco es lo que decía Alfons, de la combinación esta, que se puede vivir con absoluta deportividad y complementariedad. Yo no veo... Sobre todo sí que decimos a ti. ¿Qué? No. Otra cuestión de aquí. No, porque ya que estamos haciendo todo el Sí. recorrido, a mí me gustaría poner un punto también en todo esto. Bueno, yo soy investigadora también, o sea, conozco el ámbito académico, he trabajado con consultoras y ahora estoy trabajando en la consejería, bueno, en el seno de la Administración Cultural Andaluza. Y lo que intenté proponer ayer, a lo mejor de forma muy acelerada, es que falta quizá a veces un ámbito de articulación en todo este sistema que esté dentro de la administración. O sea, para mí está siendo todo un ejercicio el trasladar todo este conocimiento académico, la forma en la que nosotros nos expresamos, interpretamos, trabajamos los temas con muchísimo rigor, porque es que esa es mi formación además, a las urgencias políticas, a las realidades administrativas, a la forma de producir información, a la forma de trabajarla, a la forma de disponer de ella. Entonces, por supuesto, yo estoy pendiente, alerta constantemente a por dónde van las líneas de investigación, qué es lo que están haciendo las consultoras, pero también creo que la administración tiene que activar un canal a la hora de proporcionar un punto de entrada, un punto de interlocución, tener la información necesaria, lista para el momento en el que haya que articular esa respuesta, se pueda poner en marcha y haya un interlocutor, como sería en este caso el equipo que nosotros estamos generando, o vayamos haciendo esos trabajos previos donde se vislumbran cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades y sirvamos nosotros de enlace con la urgencia política. Entonces creo que ese sería el esquema, o sea, yo creo que tienen que caber todos, ¿no? Y más en un espacio, que es que yo lo veo así, que es un espacio de oportunidad, que es que tenemos que crecer
tenemos que ampliar esos márgenes, que las industrias creativas cambien radicalmente el paradigma, por decirlo de alguna manera rápida, y que, bueno, que en eso tenemos que estar todos, vamos. Y que es muy difícil, es lo que tú planteabas, es muy complicado dar respuestas de forma rápida, trasladar las cosas con forma rigurosa, con una visión, bueno, con una necesidad a corto plazo, pero con una visión proyectiva y con una responsabilidad muy clara con la sociedad, que al fin y al cabo es la que va a ser depositaria o receptora de las decisiones que se tomen, que se escapan además de tu control. ¿Puedo decir una cosa muy corta? Yo creo que finalmente tampoco está tan mal el panorama, en el sentido de que quien soluciona todo eso son las personas. Y yo me siento formando parte de una comunidad en este sentido. Y las metodologías, que yo creo que se van diluyendo con tanto tiempo. No, pero las personas, quiero decir, que a las personas que nos interesa este mundo de la investigación... Pero normalmente lo que quería decir es que las personas pasan por las metodologías y están bien, siguen... Sí, pero finalmente yo con Antonio no lo conocía mucho, pero lo sigo. Pero está Pau Raunsey, que también... O sea, yo no estoy en la universidad, pero con Pau compartimos y somos amigos y hay tal. Y alguien de la administración que se preocupa de estos temas, también, o sea, cada uno ocupando su espacio y con pequeñas, con Alfonso obviamente, con Lluís Bonet en otro ámbito que es una universidad no sé qué también, Ramón Zallo, y ellos ni me tratan mal ellos a mí, ni yo desprecio su conocimiento. Y en la administración te encuentras mucha gente que tiene esta sensibilidad y con la cual trabajas de una manera muy articulada y bien. Perdonad, que había 2 palabras pedidas. Perdón. Y ya, si os parece, Vamos a dejar la tertulia. le dejamos esas 2 palabras pedidas que intervengan y ya por ahí. Yo voy a romper un poco el... Si me lo vale, ¿no? Sí, no, tú y después él, sí. Yo voy a romper un poco este discurso, aunque es verdad que las metodologías son fundamentales y que todos, no como decía Juan de Salisbury, somos enanos sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, nuestro conocimiento se basa en el conocimiento que heredamos de los que nos enseñan. Pero yo quería preguntarle a Cristina, cuando tú te refieres a la independencia de los observatorios, y cambio totalmente el precio, ¿quieres decir a la independencia de actuación interna del observatorio? Porque entiendo que si los observatorios están financiados principalmente por dinero público, en este caso no pueden tener independencia total del organismo público que los financia. Y te hago una pregunta, en los análisis que tú has tenido de casos reales, ¿hay algún método de accountability, hay alguna referencia de transferencia de responsabilidades, de declaración de cuentas, de qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, una metodología de por qué hacemos esto, justificación al político y de rendición de cuentas real del producto del observatorio? Pues a ver, en cuanto a la independencia total, pues es muy difícil, ¿no? Además siempre dependes de los clientes, que en este caso pues es la ciudadanía. A ver, yo por eso decía que bajo mi punto de vista los observatorios debían alojarse en universidades, yo así lo entiendo. Pero la realidad nos dice que son los gobiernos autonómicos en más del 50% de los casos los que alojan estos observatorios. Independencia, pues bueno, pues total tampoco puede haber, pero sí que es cierto que sí que tratan, tratan. Yo los observatorios que conozco que están dentro de los gobiernos sí que tratan y luego cambian los partidos y bueno, sí que mantienen a través de sus mecanismos internos independencia, sí es cierto. Total, pues hombre, es que es complejo, ¿no? Es que es muy complejo, sí. Y a eso me refería. Y luego también es importante los recursos estables, porque si no también... Pues yo ahora estoy con la idea de crear un observatorio en Europa, pero claro, necesito dinero y ya he ido a una entidad privada y no me hace mucha gracia, pero pues es que claro, es muy complejo. Y sobre justificación de cuentas, ¿no? Comentabas un poco, bueno, pues de resultados. Pues no, pues poco, efectivamente, no sé, poco te diría, poco. Estaba pensando a ver si hay algo así como sistematizado, no se me ocurre ahora en estos momentos ninguna, así como igual puedo tener algún ejemplo de alguna otra, no, sobre esto no te puedo decir, no.
Bueno, pues muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quiero comentarle que su libro de los observatorios lo pudimos trabajar en Colombia muy recién publicado, muy fresquito, como dicen. Y no le digo la manera de difundir porque a lo mejor salgo penalizado de este auditorio. A ver, ¿cuánto ha perdido derechos de autor? Entonces, ha sido muy... Es que es muy caro de todas maneras, habéis hecho muy bien. Bueno, después de pasar el Atlántico, yo no sé cómo será, pero creo que eso ya se ha resarcido muchísimo. Bueno, mi inquietud es sobre esa cifra que usted estaba dando, sobre los observatorios en la universidad y sobre las tareas que tienen las universidades respecto de los observatorios. Y me llamaba la atención si estaba desagregado o no las universidades privadas que los tienen y las universidades públicas. Atalaya, por ejemplo, usted destacó algo que me parece muy importante, justamente esa capacidad de articulación universitaria pública. Eso es muy importante y muy raro, de verdad. Sí. Pero de pronto en esas cifras nos perdemos un poco porque los financiadores son públicos en las universidades privadas, no siempre son privados. Entonces, me parece que ese es un elemento importante de análisis para dar una situación en términos más objetivos del trabajo, porque a veces las cifras se nos presentan tan polarizadas que no nos damos cuenta de cómo están fluyendo los recursos y eventualmente, si las universidades públicas tienen que defender lo público, en ese sentido tendríamos que establecer esa interlocución, ¿no? Entonces mi pregunta apunta hacia ello. Como usted tiene una visión bastante global de los observatorios, si hay algún trabajo, alguna cuestión al respecto. Y lo segundo, es muy breve, es respecto del debate que se estaba dando aquí en relación con lo político, la universidad y las consultorías. De pronto parece uno neoliberal sin pretender serlo, pero me parece que en este espacio de las universidades habría que trabajar o indagar cómo es que se hace la extensión universitaria. Y Atalaya tiene un punto muy interesante que es justamente la extensión universitaria y el concepto de extensión. Entonces existen espacios universitarios en donde los profesores universitarios hacen las consultorías, traen a los consultores, es decir, exactamente el procedimiento inverso, pero lo destacable de eso, que creo que usted también lo destacaba, es la interacción de los procesos académicos con los procesos de los investigadores libres y con los consultores y con las necesidades políticas en determinadas circunstancias. Como esto es un centro de observatorios universitarios, no sé si se producen esas conexiones y las universidades privadas tienen mayor posibilidad de que los profesores lideren esos grupos de consultoría, etcétera, o hay algún estudio que tenga que ver esto en relación con los observatorios. Bueno, igual empiezo por esta última. A ver, mi opinión es complejo, efectivamente. Tenemos los observatorios culturales, están las consultorías y están las universidades. Universidades, luego hay públicas y hay privadas. Bueno, aquí, en España, en otros países no. Aquí. Y es complejo a veces. ¿Cómo nos articulamos? Pues te pongo un ejemplo. Yo creo que los observatorios no deberían, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, no deberían dedicarse a la consultoría. Eso es lo que yo pienso, que para eso están las consultorías. También pienso que en la universidad no deberíamos dedicarnos a la consultoría. Y yo misma, en mi propio departamento, tenemos que hacer consultoría porque necesito autofinanciarme, porque si no, no voy a poder pagar los sueldos, vamos a decir. Entonces, lo ideal, que las universidades hicieran esa investigación básica y que no se metieran en consultoría, que para eso están las consultoras, pero luego la realidad es que necesitamos financiación. Eso por ponerte un ejemplo. Es el escenario ideal y luego otra cosa es la realidad, ¿no? que es más compleja. Y en cuanto a la primera pregunta,
decías un poco la independencia de las universidades y tal. Bueno, a ver, están por un lado universidades públicas y universidades privadas. En otros países no hay universidades privadas, pero bueno, en este país, ¿no? Bajo mi punto de vista, los observatorios deberían de tener diferentes fuentes de financiación. Para mí es la clave, es decir, bueno, pues si tienes diversas fuentes de financiación públicas y privadas, e incluso las privadas sean diferentes, al final puedes ser más independiente, ¿no? Porque si dependes de una sola fuente, pues es que al final yo creo que la clave puede ser esa, en fondos a largo plazo y de diferentes fuentes de financiación. Eso te da independencia. Muy bien, pues esperando que en la medida de lo posible se hayan satisfecho las inquietudes, no tenemos más remedio que cortar, a pesar de que esto prometía seguir. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café, seguimos el diálogo en el café. Tenemos ocasión de seguir, con que muchísimas gracias.